siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor de este 2 de julio del año 2018, cuando son las 5:03 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, protestas por bajos salarios, comida, transporte y falta de servicios públicos se dieron este lunes en buena parte del territorio nacional. En la Universidad Central de Venezuela, de hecho, el personal médico y profesores manifestaron juntos a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. A propósito del telón de fondo de la crisis, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, advertía hoy sobre el colapso del modelo, él lo calificaba de corrupto, que intenta imponer el gobierno en el país. Se requiere un cambio político en democracia, aseguró en el marco de la instalación de la 74ª Asamblea de Fedecámaras. Exhortó a los actores sociales a actuar y moverse con cohesión social para generar las acciones concretas que los ciudadanos reclaman con urgencia. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 3 datos. Venezuela y Guyana deberán presentar sus alegatos sobre el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, según informó la institución en un comunicado. Si nuestro país, y lo hemos comentado con ustedes, pierde el territorio en reclamación, este gobierno y no otro será el único y principal responsable. Esto lo decimos nosotros y lo vamos a analizar durante el programa. Y el Ejecutivo Nacional celebró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. La oposición, todo parece indicar, pierde un aliado en América Latina. Hoy, los favoritos Brasil y Bélgica pasaron a cuartos de final tras vencer a México y Japón en sus respectivos encuentros en el marco del Mundial Rusia 2018. Por cierto, una vez más agradecer el reconocimiento como periodista del año otorgado hoy por Fedecámaras. Nos compromete más a seguir con nuestro trabajo, la búsqueda de la verdad, con el objetivo de informar. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del tema del Esequibo, comentábamos con ustedes lo que ha ocurrido a propósito de este comunicado de la Corte Internacional de Justicia, amén de que el gobierno nacional aseguró que no reconocía la jurisdicción para resolver los problemas en territorio de reclamación. Lo cierto es que convoca esta instancia a Guyana y Venezuela para presentar alegaciones escritas por el Esequibo. Guyana tiene como fecha límite el 19 de noviembre para presentar su memoria, mientras Venezuela podrá enviar su respuesta hasta el 18 de abril del año 2019 en forma contramemoria. Y decíamos al inicio que si por casualidad Venezuela pierde el territorio en reclamación, seguramente el principal responsable de esta situación es, sin duda alguna, el actual gobierno nacional. Sobre todo por aquello que dijo, ustedes recordarán, el presidente Hugo Chávez. Él decía en su momento, 2004, que se comprometía con el presidente Barrat Yadeo a que el gobierno venezolano no iba a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya o que fuera en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo, como decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, proyectos agrícolas, que ante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible inmediatamente, se activarían ambos para revisarlo en la Comisión Binacional.
mucho más, dijo el exmandatario venezolano. De hecho, aseguró el asunto del Esequibo iba a ser eliminado del marco de las relaciones sociales. Bueno, hoy está dirimiéndose el asunto en la Corte Internacional de Justicia tal y como lo quería Guyana. Me dicen que tenemos en línea telefónica al embajador del mundo, González Urrutia, analista internacional, diplomático de carrera, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de este comunicado que ha emitido la Corte Internacional de Justicia, bueno, combinando a Guyana y Venezuela a responder por escrito a el litigio que se inicia por el Esequibo. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente. Yo no conozco todavía el texto estuve fuera buena parte del día, pero sí sé que hubo ese pronunciamiento de la Corte en la que insta a ambos países a presentar sus argumentos. Esto es una cosa de procedimiento. Yo creo que sobre el fondo no hay nada todavía que hacer. Todo lo que está ocurriendo, en cierta forma, es la desidia de un gobierno que no tomó las medidas que debió haber tomado para defender los intereses de Venezuela, y que por eso es que estamos en esta situación en la que primero habrá que definir el tema de la competencia por una parte de la Corte y por el otro también el de la admisibilidad de la demanda. La decisión pues es algo que no es inmediato, que tendremos que estar preparados, cosa que el gobierno del presidente Maduro falló en eso, mientras los guyaneses tienen desde hace muchos años contratados asesores legales para la defensa de su posición. Nosotros nunca nos planteamos en ese escenario y nunca nos hemos rodeado de asesores jurídicos de talla para llevar adelante para enfrentar esta situación en la que estamos ahora. Es un tema bien complicado, pero producto, insisto, en la desidia y el desinterés en que el gobierno manejó esta situación por mucho tiempo. Lo decías bien en tus palabras cuando el presidente Chávez dijo que no le importaba que se dieran concesiones en el territorio Esequibo, siempre mientras eso no afectara el desarrollo del país. Entonces, bueno, eso lo estamos pagando las consecuencias de esa desidia y de el desinterés que por muchos años el gobierno de Venezuela tuvo la reclamación. Cuando no reclamó a tiempo el otorgamiento de concesiones en la zona en reclamación, y cuando no tuvo una posición firme con respecto a Guyana en ese sentido. Esa es la realidad. Ahora, en su momento, embajador, bueno, algunos aseguraron que el expresidente Chávez asumió la doctrina cubana en relación al Esequibo. Yo quisiera su comentario y si esto puede tener algún impacto en el marco de lo que se está discutiendo ahora en la Corte Internacional de Justicia. Mira, por muchos años, el gobierno de Castro estuvo alineado con los gobiernos de Guyana. Eso no era una situación conocida por todos. Y no es de extrañar que bajo esa dirección de los cubanos, el presidente Chávez mantuvo esa línea de dejar correr y dejar pasar las cosas con respecto a la controversia con Guyana. Eso es un hecho real, y ahí se ve la mano de los cubanos también en todo lo que fue el apoyo que dieron permanentemente los países del CARICOM y los países del tercer mundo en todos esos movimientos, grupos de los no alineados y el grupo de los 77, en los que recurrentemente había un respaldo en las declaraciones a las posturas de Guyana. Ahora, cuando el gobierno asegura que no reconoce la jurisdicción de la Corte para dirimir este conflicto,
¿Esto le da alguna ventaja para la negociación o no en lo absoluto? ¿Tiene la obligación de responder como máximo el próximo año, tal y como reza el comunicado del día de hoy, embajador? Bueno, ya nosotros opusimos la no competencia de la Corte, porque ahí tú tienes que tener una manifestación expresa de aceptación, el caso que no lo es. Así que esa es una de las estrategias jurídicas que es válida, en la que estamos asumiendo en ese sentido. Ahora, el gobierno no tiene entonces la obligación de responder el próximo año tal y como estaría pidiendo la Corte Internacional, embajador. Ellos lo que debe hacer el gobierno de Venezuela, si quiere insistir en el tema, es suministrar la más amplia información posible de nuestras posturas, de nuestros alegatos. Pero insisto, el tema de la admisibilidad es por una parte y el tema de la competencia de la Corte es por la otra. Ahora, embajador, nos decía otro invitado que conoce del tema, que le llamaba poderosamente la atención que el gobierno nacional, como ocurre en estos casos, no, llamara a los especialistas del tema, incluso aquellos que estuvieron en gobiernos anteriores. Yo quisiera su comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Eso es correcto. La ausencia de una política de Estado en temas vitales para el Venezuela, en temas centrales para la política exterior, es una de las cosas que más ha afectado, y ahí estamos viendo un buen ejemplo. Nosotros hemos debido tener, con respecto a Guyana, una política de Estado, como fue la que se sostuvo durante los gobiernos de la República Civil, en donde, independientemente del gobierno que estuviera de turno, siempre había una postura de consenso nacional, que es lo que ha debido hacerse. El gobierno debió haber llamado a los principales juristas del país, independientemente de su visión y de su postura ideológica, para buscar apoyo y buscar respaldo jurídico y buscar experiencias en un tema que es de alcance nacional, pues, porque esto no es una decisión del gobierno exclusivamente, esto es una decisión del país, y en eso ha fallado el gobierno desde hace mucho tiempo. Embajador, quiero aprovechar el contacto para preguntarle también acerca de lo ocurrido ayer en México, la victoria de Andrés López Obrador en las elecciones presidenciales. El gobierno venezolano, recibía con alegría la noticia. De hecho, lo felicitaba. Lo que está claro, comentábamos con los amigos oyentes, es que la oposición venezolana pierde un aliado en la región, tomando en cuenta las declaraciones que ofreció el entonces candidato, hoy presidente de México. Quisiera su comentario. Mira, yo creo que con respecto al triunfo de López Obrador en México, hay que verlo con mucha prudencia. El discurso de López Obrador que yo escuché la noche del triunfo fue un discurso moderado, un discurso, si quisiéramos hablar políticamente, de centrista. No es el discurso del populista que se le atribuía durante la campaña, donde en estrategias electorales se le trató de asociar específicamente con el gobierno de Chávez. Tiene por delante inmensos desafíos: el tema de la corrupción, el tema del combate a la pobreza. Esa votación de 89 millones de electores que tiene México, que le dieron más del 50% de los votos, es el reflejo de lo que es el hartazgo del electorado con la clase política tradicional. Y yo me atrevo a decir, yo no quiero anunciar desde ahora que México va a tomar esta u otra actitud. Es cierto que en materia de política exterior es muy probable que México retome los principios de la doctrina Estrada, de no intervenir en los asuntos externos de otros países, de la soberanía, etcétera. Pero yo no veo
a un presidente López Obrador tomando medidas extremas. Recuerda que ellos son miembros de la OECD, tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. México es la sede de las más importantes empresas transnacionales de Estados Unidos, de Europa, inclusive de Asia. Así que yo no estoy seguro que vayamos a estar adelantando opiniones sobre una vuelta a un régimen como los que desearía tener el Foro de Sao Paulo o estos movimientos izquierdosos de América Latina. Ahora, embajador, el señor López Obrador fue absolutamente claro, lo dijo en varias oportunidades él, con relación a Venezuela, es que no va a emitir opinión. De hecho, se negó a calificar el gobierno como dictadura. Quisiera su comentario. Sí, yo escuché también unas declaraciones del señor quien se perfila como próximo canciller, Vasconcelos, en donde ellos apuntaban a esos principios de la doctrina Estrada que implicarán efectivamente una reducción del protagonismo de México en materia de política exterior, específicamente ya en el caso de Venezuela. Es probable que haya un distanciamiento con respecto a las posturas que venía tomando México en el marco del Grupo de Lima, por ejemplo. Eso es así, pero esperemos. Recuerda también lo que se decía cuando el triunfo de Ollanta Humala, ¿no? Que era un militar que venía de ganar una elección, las simpatías y los paralelismos que se hacían con el gobierno de Chávez, y lo resultó ser otra cosa. Yo creo en esto, hay que ser muy prudente, hay que ver cómo va a manejarse el presidente López Obrador en sus primeras medidas de gobierno, y efectivamente en materia de política exterior sí ya se sabe que van a hacer una vuelta a lo que fue los principios que dominaron la política exterior mexicana por muchos años, que de la soberanía, de la no injerencia en los asuntos externos. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes,
a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que hoy se instaló la 74ª Asamblea de Fedecámaras. Allí el presidente de la organización habló sobre el colapso del modelo económico en nuestro país, al que calificó de corrupto. De hecho, habló acerca de algunos datos que daban cuenta de lo que está ocurriendo en la economía, el proceso hiperinflacionario inédito y en pleno desarrollo, un país donde el gobierno, en lugar de atacar las causas del problema, repite y los multiplica. También un país donde el Producto Interno Bruto por habitante ha caído 45.8% en los últimos 5 años, colocando nuestra producción per cápita en los mismos niveles de la década de los 50. Lo mismo con la industria petrolera, en fin. Y combinaba en su discurso, a los actores sociales actuar de forma cohesionada para, generar acciones concretas que provoquen un cambio en nuestro país. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Entendemos, estuvo en el día de hoy en la Asamblea de la Instalación de la Asamblea Anual. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias, María Alejandra, y felicitaciones primero que nada que fuiste seleccionada como la reportera del año, el premio que se otorga institucionalmente todo el año, muy merecido por tu trabajo, así que de verdad que primero que nada felicitarte. Y gracias. Segundo, ciertamente muy merecido. Ha sido una colaboradora no solamente con el sector empresarial siempre, sino transmitiendo la verdad oportuna con todas esas dificultades que tiene la libre prensa en estos momentos en este país. Así que un premio muy merecido y reconocimiento a Radio Caracas Radio también por este esfuerzo. Lo otro fue que ciertamente instalamos hoy la asamblea, como ustedes saben, todos los años en junio instalamos nuestra asamblea anual. Este año está la presencia de todos los sectores, se hizo aquí en casa, en el auditorio de Teatrex, donde vinieron todos los gremios empresariales a reunirse durante hoy y mañana. Y el discurso que tú acabas de detallar, excelente por parte de Carlos Larrazal, creo que dio una relástica extraordinaria de cómo está la situación del país, ¿no? Tú creo que ya lo definiste muy bien, con todas las dificultades que tiene el sector empresarial, y haciendo un llamado a que esto tiene que ser una solución en manos de todos, no solamente de los empresarios, sino que también, ante el agobio que tenemos de un gobierno que no cree en la empresa privada, todos tenemos que reaccionar. Justo tenemos un extracto de esa declaración. Yo quisiera su comentario. El momento en el que combina a todos los sectores de la sociedad a actuar cohesionados para hacerle frente a la crisis. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Okay. De sectores como el agrícola, agropecuario, transformación de alimentos, industria, comercio y servicios, minería, ciencia y tecnología, construcción y turismo. La propuesta que ha realizado la institución durante años ha sido fundamentales, pero obviamente no suficientes, para persuadir y convencer al gobierno y a la dirigencia política de la urgente necesidad de un cambio de modelo. No ha existido voluntad política para rectificar, y por el contrario, la ideología es la que ha privado, agravando los mismos errores o las mismas estrategias destructivas que se repiten una y otra vez. Para salir de este ciclo perverso que destruye la calidad de vida de todos los venezolanos, se requiere un cambio político en democracia, que tenga como punto de inicio construir una visión compartida del país, que nos congregue y cohesione a todos, basada en sólidos principios democráticos, separación de los poderes públicos, libertades económicas, seguridad jurídica, con un compromiso serio de profunda solidaridad social. Esta visión debe ir alineada con claras y urgentes estrategias y acciones para salir de la grave crisis que sufrimos los venezolanos. Por ello, es fundamental la unión de todos los actores de la sociedad ante una misma visión de país. Mucho se ha hecho para formularla. Existen múltiples propuestas, tanto de actores políticos como sociales,
pero de forma aislada y sin la articulación social necesaria. Exhortamos a todos los actores sociales organizados a trabajar con urgencia para lograr esa tan anhelada visión de país, que nos permita superar los desafíos con propuestas que le transmitan a esta sociedad que demanda cambios. ¿Qué nos dice Jorge Roy? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que más claro que lo que habló el presidente Carlos Larrazábal, imposible. Creo que dio un diagnóstico del país absolutamente claro con lo que está ocurriendo, pero no solamente se detuvo en señalar las causas. Fede Cámaras desde hace ya varios años ha presentado trabajo, como tú sabes, María Alejandra, presentando propuestas. Hemos ido a todas las conferencias donde nos han invitado, de diálogos de paz, de diálogos positivos, llevando siempre propuestas, y la verdad es que el gobierno pues no ha tenido ninguna voluntad de diálogo ni ninguna voluntad de rectificar. Por el contrario, como decía Carlos, sigue cometiendo los mismos errores y profundiza mucho más la crisis. El tema de fondo es ahora hasta cuándo se puede llegar a esto, hasta cuándo se puede estar destruyendo un país solo por las apetencias de estar en el poder. Y eso es la reflexión más importante que creo que se tuvo en la tarde de hoy, que hace falta una conjunción de esfuerzos, no solamente el sector empresarial, que está haciendo lo que humanamente puede, sino también las fuerzas sociales, los sindicatos, de todas maneras, a que reclamemos que el país se nos está yendo de las manos. O sea, los empresarios estamos pasándola mal, pero peor lo está pasando la gente que no come, que sufre, que tiene necesidades, que no encuentra medicina, y por eso hablamos de una profunda solidaridad social. Quienes más están sufriendo, por supuesto que los empresarios están cerrando sus fábricas y sus negocios, pero mucho más está sufriendo el venezolano de a pie, que está comiendo en estos momentos basura o que no encuentra las medicinas para curarse. Ahora, me llama la atención esta necesidad urgente, por cierto, esa palabra la repitió en varias oportunidades, de un cambio incluso político en nuestro país, y lo saco a colación porque seguramente nuestro invitado ha tenido la oportunidad de leer o escuchar estas entrevistas ofrecidas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en su visita a Argentina, referidas a nuestro país, y yo quisiera su comentario al respecto. Él insiste con esto del diálogo, no asume ninguna responsabilidad, mucho menos se la achaca al gobierno de los fracasos de estas negociaciones, habla del nuevo gobierno norteamericano. Yo quisiera su comentario con relación a este tema, usted que estuvo sentado en esa mesa con el expresidente español. Lo escuchamos. Sí, esta opinión ya no compromete a Fede Cámaras. Voy a darte mi opinión personal, quien estuvo ligado en la mesa de diálogo de la República Dominicana. El señor Rodríguez Zapatero ha sido nefasto para encontrar una salida de la crisis de Venezuela. El señor Zapatero, o Rodríguez Zapatero, como su verdadero apellido, juega realmente a ser un abogado del gobierno. Durante toda la crisis que tuvimos y las posibilidades que tuvimos de llegar a algún acuerdo en la República Dominicana fueron bombardeados por él. Solamente se avanzó cuando los tres cancilleres que estaban de acuerdo en llevar a cabo una negociación tomaron el peso de las negociaciones, en lo que lamentablemente cuando el canciller Videgaray se levantó de la mesa, volvió Rodríguez Zapatero a instalarse, y ahí otra vez de nuevo se retrocedió en todas las posibilidades que había de un acuerdo. Entonces yo creo que más allá de sus comentarios, que son producto de un fracaso absoluto que ha tenido en Venezuela y por todos los sectores, una persona que en estos momentos no es reconocida en el país, por supuesto por la oposición, probablemente por el gobierno sí, pero ni siquiera su propio país, quien ha negado que sea un representante ni de la comunidad europea ni de la política externa que tiene España hacia Venezuela. En su opinión, y antes de hacer la pausa por la publicidad, bueno, ¿cuál sería el camino a transitar, tomando en cuenta que el gobierno de momento no ha dado muestras de tener disposición para una transición a la democracia en nuestro país? Bueno, aquí hay una agenda donde cada quien tiene que hacer la parte que le toca. Yo creo que el sector empresarial está haciendo la que le toca, los sectores sociales están reclamando y protestando, la comunidad internacional está haciendo la parte que le toca, y este es un gobierno que está sostenido fundamentalmente con muy poco apoyo popular por las Fuerzas Armadas de la República. Quien tiene que hacer lo que le toca y hacerlo definitivamente bien es la Mesa de la Unidad o la oposición instalada en los partidos políticos. Siento que este es un momento de la unión, comienza por ellos, la unión de verdad de tener una sola y coherente política comunicacional, pero además el que en esto no es el momento de pelearse por puestos que no existen ni por intereses personalistas, sino que realmente la Mesa de la Unidad le dé un ejemplo al país de oposición democrática que buscamos, porque son quizás lo que está faltando a la ecuación.
la economía también está haciendo lo suyo, porque la economía que el gobierno desprecia, evidentemente, pues cada día avanza y es mucho más testaruda que cualquier revolución. La gente está viviendo peor y eso hace que la gente pues cada vez pierda mucho más confianza en este gobierno. Y eso no es porque sea provocado, quien está provocando la guerra económica es el propio presidente de la República. La peor sanción que tiene Venezuela se llama Plan de la Patria. Entonces yo creo que aquí todo el mundo tiene que hacer un poco la parte que le toca, pero haya una coordinación donde evidentemente haya una ruptura dentro de la clase dominante, que entienda que esto ya no van a llevarse el país por delante y den algunas alternativas de cambio político sin las cuales no va a haber un cambio económico. Esa es mi apreciación personal. Gracias, Jorge Roy, como siempre, por atendernos, acompañarnos, es presidente de Fede Cámaras. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que tiene para los trabajadores. Hoy hubo protestas por bajos salarios, por la comida, transporte, falta de servicios públicos. Esto ocurrió en buena parte del territorio nacional. En la Universidad Central de Venezuela, bueno, el personal médico y profesores se unieron en una misma manifestación. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Servando Carbón. Él es coordinador nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos. Él forma parte de Únete. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra Trujillo. Adelante. Pues mucho interés de conocer su reacción, su opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Protestas en buena parte del territorio nacional, muchas de ellas justamente por los bajos sueldos y, bueno, el impacto que esto tiene en el marco de la profunda crisis que afecta a nuestro país, que atraviesa por un proceso hiperinflacionario. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, hoy se expresa en Venezuela el sector laboral, como tú lo dijiste ahorita, los enfermeros, los profesores universitarios, el sector eléctrico, el sector científico, tecnológico, todos los sectores exigiéndole al gobierno, fuera de su calidad de vida, que es importante, también los insumos para trabajar o las condiciones para trabajar. Este gobierno se ha caracterizado de colocar en los puestos de trabajo, en las direcciones, gente que no tiene capacidad, que nos tiene nosotros en este momento en una situación crítica, María Alejandra, fíjate. ¿Y por qué esto? No, fíjate. La pérdida del poder adquisitivo es 100 veces más que el 2013. Nosotros queríamos decir de que Nicolás Maduro asumió, el salario mínimo estaba en 2.457 bolívares. Y hoy el salario está en 3 millones de bolívares. Eso significa que anteriormente, en el 2013, 4 salarios mínimos necesitamos para comprar la cesta básica, ahora necesitamos 100 salarios mínimos para comprar la canasta básica. ¿Esto qué ha ocasionado? Ha ocasionado, fuera de estas grandes protestas que de forma sistemática e irreversible se están ocasionando en Venezuela, bueno, tenemos los abandonos de los puestos de trabajo y el paso a la economía informal, amén de incentivar a algunos a delinquir con el bachaqueo, hurto, venta de efectivo y contrabando. Ahora, a propósito de las protestas registradas en buena parte del territorio nacional el día de hoy, tenemos un sonido, una de las consignas que utilizaron, por ejemplo, las enfermeras a las afueras de la maternidad Concepción Palacios, donde, por cierto, hoy no, pero en otra oportunidad fueron visitadas, fueron agredidas directamente por, bueno, grupos violentos afectos al gobierno, los denominados colectivos. Ellas decían, entre otras cosas, queremos la quincena de Tibisay y Lucena. Ya me dirán cuando tengamos el sonido, porque es mucho mejor que lo digan ellas que lo diga yo, pero quisiera su comentario porque, entre otras cosas, ciertamente hay sectores de la sociedad que, bueno, da la impresión que no se ven afectados
por la hiperinflación, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. Me dicen que tenemos el sonido de esta consigna, la escuchamos y yo quisiera su reacción. Quincena, de Tivisa y Lucena, queremos la 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 quincena, de Tivisa y Lucena. Bueno, esto responde evidentemente a lo que está ocurriendo con el sector. En este momento, las enfermeras, muchas, bueno, ganan cerca de 600.000 bolívares quincenales, según nos han dicho en este espacio. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos comenta Servando Carbonell? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, nosotros no es que no queremos estar en desacuerdo con que un policía nacional bolivariano, su salario básico sea 25 millones de bolívares. Nosotros no estamos en desacuerdo que un general en jefe, su salario sea 220 millones de bolívares. Lo que sí es importante es que un profesor, una enfermera, un profesional, un investigador, un trabajador de la administración pública, su salario no llega a más de 3 o 4 dólares. Eso para nosotros es una posición que el gobierno no entiende y el gobierno está generando, al no controlar la inflación, bueno, que el poder adquisitivo se quede pulverizado y las prestaciones sociales, los beneficios contractuales no los pagan. O sea, estamos en una situación crítica, estamos en una situación donde inclusive, si te hago algunas comparaciones ante la población de trabajo que debiéramos tener trabajando trabajadores del sector privado y público, con edad más de 13.895.000, tenemos que la administración pública elaboran 2.800.000 y la empresa privada 995.000, lo cual queda claramente demostrado que es una relación 3-1, o sea, el gobierno tiene tres veces la cantidad de trabajadores que el sector privado. Eso significa que así no es posible conducir un país. No es posible conducir un país cuando la gente tiene necesidades, cuando tú quieres aplicar los mejores beneficios, y muchos profesionales han dedicado su tiempo, su dedicación exclusiva a Venezuela, a que Venezuela sea productiva, y tenemos esta calamidad del gobierno que, bueno, ellos no le importa absolutamente nada. Por eso la respuesta de los trabajadores, y todos los días nos vamos solidarizando. El sector científico tecnológico está también, se asume con el sector universitario por los sueldos, los bajos sueldos y la precaria situación de todas las instituciones del Estado. Servando Carbonell, tengo que preguntarle, por cierto, 4829750 para su participación. Hoy nos tocó ver testimonios dramáticos. Una de las enfermeras del Hospital Clínico Universitario, llorando, decía: le doy las gracias a Dios porque no sé cómo hemos logrado sobrevivir a esta situación. He tenido que vender mis cosas para venir a trabajar, para comprar jabón, para darle comida a mi familia. Y yo quisiera su comentario a propósito de este tema, porque ciertamente el Ejecutivo Nacional hace oídos sordos, o al menos no da ninguna respuesta a la petición de las enfermeras hoy, mañana de bioanalistas o médicos o, en fin, profesionales en general en nuestro país. Quisiera su comentario y saber si es posible pensar en una acción coordinada de los distintos factores que son afectados o resultan afectados por esta crisis. Lo escuchamos. Fíjate, si nosotros ponernos de acuerdo de forma progresiva y sustantiva, los diferentes sectores están hoy protestando por lo mismo, o sea, condiciones laborales, insumos, el rescate de lo que te decía hace rato, las prestaciones sociales. Cuando tú tienes que las prestaciones sociales existen por ley y están pulverizadas, cuando tú ves que no te rinde absolutamente nada, cuando tú ves que cobras una quincena, rápidamente el gobierno ha mandado a pagar la diferencia del incremento del ajuste del salario mínimo, que sirve para hoy 3 millones de bolívares. O sea, realmente, mientras que
bueno, a los sectores que, como decía la muchacha que protestaba, la enfermera, bueno, cuando tienen los altos sueldos, todos los que son los miembros del gobierno, como el Consejo Nacional Electoral, quien funge como fiscal, quien funge como controlador, los magistrados, los que fungen como magistrados, usurpando los cargos, tienen unas altas remuneraciones, inclusive los tickets. Y lo peor de todo esto es que recientemente en la administración pública se acaban de dar, por instrucciones del que era vicepresidente de la República, se acaban de otorgar a los altos gerentes bonos de 10, 15 millones de bolívares con el pretexto del bono de guerra y otros beneficios laborales. Entonces, bueno, realmente esto es un gobierno que es descarado y tiene hoy a la clase trabajadora unida en la calle, repito, el sector universitario, las enfermeras, el sector eléctrico, los compañeros que trabajan en el sector petrolero, el sector de ciencia y tecnología, todos reclamando, en verdad, dignidad, calidad humana, calidad de vida, y bueno, y el gobierno va a tener que apartarse, que dimitir. No hay otra alternativa cuando una persona que se vendió como el presidente obrerista, ahora no es obrerista, sino un destructor del empleo, un destructor de la calidad de vida, un destructor de la familia, un destructor de todo. Y con fortaleza y fe, y unidos, no vamos a ser vencidos. Señor Carbone, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dar la palabra a la oyente María Batista, se comunica desde Los Chorros. Señora María, la escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero decirles algo. Yo paso por Campo Claro, que compré una panadería que yo compraba, que eran unos portugueses. Compraba pan. El viernes, bueno, no estaban los portugueses, a lo mejor vendieron la panadería, pero compré una canilla en 2.000 bolívares. Hoy la compré en 4.000, la misma. Hoy es lunes. Viernes, entre sábado y domingo. Así que el señor que está hablando, está equivocadito de que las sumas no son así. Aquí se aumenta, ya le digo, usted lo puede constatar. El viernes costó 2.000 y hoy pagué 4.000. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A eso le doy la palabra a nuestro invitado para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos acompaña Servando Carbone de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, también de Únete, y un oyente le dejaba una inquietud a propósito del incremento permanente de los precios en el marco de este proceso hiperinflacionario que afecta a nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué le responde? Bueno, mire, yo señora María Batista, estoy de acuerdo con usted. Mira, aquí el dinero no alcanza absolutamente para nada. Yo compro todos los días, yo salgo a comprar, y mucho más cuando le compro a mi papá, a mi mamá, sus necesidades básicas. Aquí, hace más o menos 2 semanas, la margarina costaba 660 bolívares, le cuesta 2.800.000 bolívares. Y no es porque el gobierno quiera ahora regular 50 precios, 50 productos, es que el culpable de que la situación haya llegado a esto y que el dinero no rinde es del mismo régimen. Y hay que recordar en que los que administraban la comida son el grupo de los militares, el capitán, el general del arroz, el general del huevo, el general del pan, el de la harina, producto de todos ellos, producto culpa de toda esa gestión de corrupción que se ha generado, es producto de lo que estamos hoy generando. Fíjense, un hecho muy sencillo, y que es el reconocimiento del gobierno que estamos en hiperinflación. Hace más o menos 2 meses, 1 mes y medio, teníamos un salario mínimo de 1 millón. Y ahora que el salario mínimo está en 3 millones, significa que el gobierno reconoció que hay una inflación. 3 veces aumentó el salario, de 1 millón a 3 millones. Eso significa que a pesar de que dice y ataca a los empresarios y a pequeñas y a medianas empresas, resulta que es una irresponsabilidad, porque como dije hace rato, la relación de gobierno a empresa es 3-1. Entonces es como mayoritario, él trata de imponer lo que da la gana, y eso no es así, porque eso viola, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, los convenios internacionales de la OIT, y el gobierno lo hace, aunque ha sido sancionado por la OIT y viene una misión de intervención de este gobierno. Este gobierno hace lo que la OIT le dice que no hace. Este es un gobierno que está ya nos tiene acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, y como le viene en gana, nosotros no estamos respondiendo en la calle como nos da la gana. Nosotros estamos respondiéndole a un gobierno, diciéndole que ya su tiempo se acabó, que no nos vamos a calar, que siga destruyendo nuestra familia, nuestro poder adquisitivo, y que nosotros necesitamos que los trabajadores asuman realmente el control de una Venezuela que debe crecer y debe producir. Nosotros, evidentemente, y esa es gracias a que tenemos estos espacios, denunciamos constantemente todas esas cosas y todas estas acciones que hace el gobierno para tratar de quebrar al trabajador empleado público, para tratar de quebrar a una enfermera, quien con su trabajo y con su grandes esfuerzos lo que hace es tratar de salvar la vida. Y al profesor en la universidad, tratar de educar. A nosotros como investigadores, tratar de crear investigación y hacer la ciencia y la tecnología. A los compañeros del sector eléctrico, para que ustedes tengan un mejor servicio. A los compañeros del agua, que tengamos una mejor calidad de agua. No tenemos agua. Bueno, nuestro sector en el paraíso, esto está grave. Esto tenemos más de 1 semana y media sin agua. Y no hay respuesta, se va la luz. O sea, estamos en un caos general. Y los trabajadores, hoy salimos adelante a decir, mire compañeros, su tiempo se acabó, esto no tiene que, no es posible y no nos la vamos a calar, vamos a seguir protestando todos unidos, y bueno, con la consideración que además hemos vencido. Gracias, Servando Carbone, por atendernos, acompañarnos. Él forma parte de Únete, también de la Federación de Trabajadores Públicos. Al cierre comento, servicio público, un bebé de 2 años a quien pueda colaborar, padece de cáncer, necesita un medicamento carboplatino de 450 miligramos. Se pueden comunicar a los teléfonos 0424-463-6611, reitero, 0424-463-6611 con la señora Mari Hernández. Nos despedimos, hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
El